¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente para charlar algunas cuestiones relacionadas con temas de la unidad 2. Ya ustedes vieron con Amancio y estuvieron leyendo, supongo que el libro de Klimovsky, que nos marca claramente de qué hablamos cuando hablamos de explicación. Hoy vamos a trabajar algunas cuestiones ligadas a la comprensión y a la hermenéutica. En realidad, buena parte de toda esta discusión la estamos centralizando en lo que se denominó la discusión metodológica alemana, que se desarrolla en la mitad del siglo, desde el año 50 en adelante del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, e involucra a varios autores, como nosotros vamos a tomar específicamente a Windelband, a Ricker y a Dilthey, y por supuesto vamos a tomar algunas cuestiones de Weber, que son las que más nos interesan, pero de alguna manera lo que se está discutiendo aquí tiene que ver con pensar la naturaleza de las ciencias y si es posible adoptar el método de las ciencias naturales para las ciencias sociales. Aquí realmente es bien interesante la noción de comprensión, porque la noción de comprensión está relacionada con otro tipo de conceptos, como por ejemplo los aspectos internos de la acción, la intencionalidad, el propósito. O sea que fíjense que ya se van incorporando algún otro tipo de elementos absolutamente diferenciados de lo que es una explicación. Si pudiéramos empezar por alguno, yo diría que Windelband es el autor que más trabajó para poder, es un representante de la escuela de Baden, y se preocupó por establecer ese estatuto diferente en las ciencias históricas. En el discurso rectoral que él hace en la Universidad de Estrasburgo en 1894, plantea con mucha claridad la necesidad de realizar una clasificación de las ciencias que no desconozca la autonomía de distintas zonas del saber y que no pretenda someter violentamente todos los objetos a la acción del mismo método. O sea, está situando a la necesidad de pensar que la unicidad de método no es la solución adecuada. O sea que para las ciencias históricas, para las ciencias de la cultura, para las ciencias sociales, tal como se las denomina desde diferentes lugares, habría que pensar en una estrategia metodológica absolutamente diferente. O sea que las ciencias empíricas tienen en común que parten de la percepción, pero no se contentan con trabajar sobre la experiencia. Deben tener una experiencia científica depurada y contrastada a través de una labor conceptual. Y esto también es importante destacarlo, porque cuando Windelband plantea la dicotomía entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, dicen que en realidad no se le está presentando correctamente, porque lo que hay que hacer es situar criterios metodológicos y conceptos lógicos que básicamente puedan sostener cuáles son las metas de conocimiento para estas disciplinas. Y aquí, hay una cuestión que sí deberíamos considerar, y es que la realidad social requiere un procedimiento particular para poder ser tratada. Por lo tanto, debería habilitarse algún tipo de método, y en realidad a esto se lo denomina método ideográfico. Si ustedes recuerdan, habíamos visto antes la diferencia con el método nomológico, es decir, el que establece normas o leyes, y este ideográfico que se va a ocupar exclusivamente de lo particular. O sea que en Windelband va a aparecer esto con bastante intensidad, esta idea de que clasifiquemos las ciencias, determinemos el objeto sobre el cual van a trabajar y fijemos un método que no debe ser una mera reproducción del método de las ciencias naturales. Aquí fíjense que hay una clara oposición a lo que es el positivismo, a lo que algunos denominan cientificismo, y en todo caso hasta podríamos pensar en alguna discusión con el marxismo. Windelband propone entonces, recuperando la idea anterior, una distinción tajante entre las ciencias, y plantea las ciencias nomotéticas
que implican, digamos, la elaboración de leyes y por lo tanto son universalizadoras, son aplicables a una misma categoría de objetos ónticos, y las ciencias ideográficas que buscan lo individual y lo irrepetible. Me parece que con eso nos quedamos y con eso en realidad podemos seguir discutiendo lo que Dilthey va a plantear, que Dilthey quizá haya sido el que más influencia tuvo sobre Weber y fundamentalmente el que más ha desarrollado la noción de comprensión. Fíjense que Dilthey en el mundo histórico plantea que las ciencias del espíritu constituyen un nexo cognoscitivo mediante el cual se trata de alcanzar un conocimiento real y objetivo de la concatenación de las vivencias humanas en el mundo histórico-social. O sea, está buscando este nexo que le permita dar cuenta de ciertas cuestiones que ocurren en el mundo de lo social, en el mundo histórico-social. O sea que el mundo social no es una copia de la realidad, no podemos entender que estamos haciendo una copia de la realidad. O sea, el conocimiento, si bien se produce por observación, también se produce por comprensión y por un pensar conceptual. Tres cuestiones interesantes para discutir. Porque si antes hablábamos de una explicación, que en todo caso devenía de una observación, de algún pensar conceptual también, aquí se introduce la noción de comprensión como una noción bastante ligada a ciertos elementos que operan en el orden de lo subjetivo y que implican la capacidad que deberían tener los sujetos para poder entender, para poder ponerse en el lugar del otro, para darle inteligibilidad a ciertas acciones que los hombres desarrollan. Esto supone, básicamente, que estas ciencias del espíritu van a estar referidas siempre a una trama de valores que son las que le dan sentido a las acciones de los hombres. O sea que si lo que vamos a buscar es la comprensión, vamos a buscar la comprensión del sentido que los hombres ponen en las acciones que realizan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué uno puede pensar que a partir de esa comprensión de sentido uno puede efectivamente construir algún tipo de conocimiento científico? Si nos podríamos quedar en el orden de la absoluta subjetividad. Y si entramos dentro de este nivel de comprensión, en realidad nos podríamos quedar en una cuestión ligada a la empatía. Lo que plantea Dilthey, que después va a recuperar y va a profundizar Rickert y Weber, tienen que ver con esta capacidad de poder pensar que los hombres, cuando realizan sus acciones, en realidad las están fundando en una trama de valores, que es una trama cultural que es propia de una época, y por lo tanto, de alguna manera uno le puede dar sentido a lo que la gente hace, porque conoce básicamente esa trama valorativa. Entonces, si puede distinguir la naturaleza diferente de estas ciencias, las ciencias del espíritu y las ciencias naturales, se podría trabajar en un método adecuado que no tuviera que ver con la explicación que se plantea en las ciencias naturales, sino que desarrollar algún otro tipo de cuestiones metodológicas que permitieran comprender y de alguna manera, y aquí le sumo un elemento Dilthey interesante que tiene que ver con un proceso de interpretación. Si ustedes recuerdan, en el programa nosotros mencionamos la palabra comprensión y hermenéutica. Aquí aparece la hermenéutica como una cuestión central en el pensamiento de Dilthey, que para él las ciencias del espíritu van a apelar a la comprensión. Para no quedarse solo enmarcado en ese fenómeno de empatía, efectivamente pone en juego la noción de hermenéutica, porque está apelando a lo que él llama una crítica de la razón histórica, es decir, la forma en la cual la estructuración del mundo espiritual en el sujeto hace posible un saber de la realidad espiritual. Esta frase que plantea Dilthey es interesantísima para seguir discutiéndola, porque esto es lo que le permite ver de qué manera se trabaja en el mundo de las ciencias del espíritu, es decir, es a partir de la hermenéutica y de la comprensión, no hay otra manera. Tengo que poder
comprender por un lado porque me sitúo en el lugar del otro, pero a su vez tengo que generar alguna línea de interpretación que me permita dar cuenta de. O sea, la hermenéutica en ese sentido, y esto lo toma Dilthey y después lo van a retrabajar otros autores y le van a poner algún otro tipo de componente, es la técnica de la integración de testimonios escritos, y la comprensión es el proceso a través del cual se llega a conocer la vida psíquica partiendo de las manifestaciones sensiblemente dadas. Es decir, hay ciertas acciones que los hombres desarrollan, yo veo de qué manera, observo, percibo de qué manera se hacen y logro conocer la vida psíquica de estos sujetos a partir de esto, pero también tengo que generar alguna línea de interpretación, ¿sí? O sea que necesariamente la comprensión nos lleva a la interpretación. O sea, el problema epistemológico aquí, ¿cuál es? ¿Cómo lograr un saber universalmente válido partiendo de experiencias? Y no cayendo en lo que las ciencias naturales dicen que sería el método adecuado y la forma de proceder adecuado. Me parece que desde este lugar Dilthey aporta bastante, sobre todo para la cuestión de la comprensión, pero el otro autor que también trabaja cuestiones muy, me parece que es el que más influye en Max Weber, es Rickert. Rickert, que está enrolado también en un movimiento neokantiano, sustituye la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu y las denomina ciencia natural y ciencia cultural. Es decir, en Rickert ya aparece esta denominación de cultura como un elemento significativo para poder pensar la ciencia, ¿no? Es decir, lo que plantea es, las ciencias no solo pueden distinguirse por los objetos, sino también por los métodos que aplican. Obviamente la distinción no se va a hacer solo desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista formal, ¿no? O sea que aquí hay como como alguna distinción que él produce con respecto a Dilthey. La pregunta que él se hace es, y ahora vamos a ver la respuesta, ¿es universal todo concepto científico? Y lo que Rickert plantea es que hay ciencias que no se proponen establecer leyes naturales, es más, que no se preocupan en absoluto de formar conceptos universales. Y estas son las ciencias históricas, en el sentido más amplio de la palabra. O sea, no necesariamente las ciencias deben aportar leyes naturales, leyes, ¿sí? No hay una preocupación por eso. No quieren limitarse a confeccionar, fíjense cómo lo dice, no quieren limitarse a confeccionar trajes hechos que les vengan bien a Pablo y a Pedro. Es decir, quieren exponer la realidad, que nunca es general, sino constantemente individual en su individualidad. O sea, más claro, échale agua. O sea, no hacen una ciencia para cualquier objeto y para lo que venga, sino que hacen una ciencia de lo particular, generan un modo de pensar científico de lo particular. Y tan pronto, dice, es importante, él sigue planteando en un párrafo algunas cuestiones en relación con esto, pero básicamente lo que le preocupa es la indagación sobre esta cuestión de lo individual, y destacar que la ciencia de la historia no quiere generalizar como lo hacen las ciencias naturales. Rickert está trabajando con conceptos, o sobre todo con dos conceptos puramente lógicos, y esto le permite, de alguna manera, plantear que la realidad se puede trabajar desde dos puntos de vista diferentes. Entonces él va a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la clasificación de las ciencias y las distingue entre ciencia natural y ciencia histórica. La ciencia natural abarca una multitud de objetos y explica un trozo de la realidad a partir de conceptos lo más universales posible. Y la ciencia histórica tiene un objeto único y hay una proximidad entre la exposición y el oyente. O sea que aquí está marcando
tiene también una concepción de realidad particular, ¿no es cierto? Hasta aquí estábamos viendo algunas cuestiones relacionadas con lo que planteaba Ricker. Vuelvo con el tema de que para lo central, para Ricker, y sobre todo para él, entender que el problema esencial del método histórico es que la historia no es una narración o una descripción de la individualidad de cualquier cosa o proceso. La historia siempre está dirigida o por lo menos está orientada por determinados puntos de vista, desde los cuales esta noción de punto de vista es importante, desde los cuales toma sus elementos conceptuales, ya sea precientíficos, exactos y científicos. Y estos puntos de vista no puede tomarlos ni de la psicología ni de ninguna otra ciencia generalizadora. O sea que acá está sentando las bases de que el problema es de qué manera pensamos la ciencia que va a dar cuenta de los procesos sociales. Y lo que va a llevar, lo que lo lleva a Ricker a plantear que efectivamente hay que poder exponer conceptualmente la realidad, y a esto él lo denomina principio de conceptuación histórica. ¿En dónde lo plantea? ¿No? Esto lo plantea en su obra Ciencia Natural y Ciencia de la Cultura. Y establece que la significación cultural de un objeto es lo que lo distingue de otros. Por eso es que la realidad, cuando la consideramos desde un punto de vista histórico, la miramos siempre desde un sentido de lo particular, de lo individual. O sea que cómo conectamos cultura e historia y cómo de alguna manera se van configurando cierto tipo de relaciones para ir conformando lo que se va a denominar ciencias históricas o ciencias de la cultura. Dice Dilthey, el principio de selección de lo esencial para esta ciencia es el concepto de cultura. Y afinando más la perspectiva, son los valores que residen en la cultura y la referencia a ellos los que constituyen el concepto de una individualidad histórica apta para ser expuesta. Es decir, vamos a conocer individualidades históricas. Cuando veamos Weber, vamos a ver que Weber de alguna manera está repitiendo estas cuestiones, ¿no? Si uno quisiera sintetizar esta idea de Ricker para justificar, podríamos decir, lo que es la dualidad metodológica, puntualmente lo que dice es que los intereses cognoscitivos son diferentes para las ciencias naturales y para las ciencias sociales. Que las ciencias naturales emplean un método empírico y las sociales un método histórico. Por otro lado, las ciencias naturales apelan a un conocimiento fáctico y las sociales a uno intuitivo. Y las ciencias sociales operan sobre bases valorativas y las ciencias sociales no. Aquí nos metemos en un problema que es central también, que también lo vamos a ver en Weber, y que tiene que ver con el problema de los valores, que en el fondo es la discusión. Ricker entiende que no son realidades. La esencia consiste en su vigencia, no en su real facticidad. Pero los valores se van entrelazando con las realidades y de esos enlaces que se van dando podemos obtener dos elementos, un bien y una valoración. La validez de los valores no es un problema histórico. El historiador no tiene que valorar positiva ni negativamente. El proceder avalorativo significa establecer lo que es. La avaloración teórica permanece en el terreno de la comprobación de los hechos. Acá ya tenemos una diferencia que, insisto, la vamos a profundizar en Weber, pero que tiene que ver con esto, y que por un lado, la universalidad de los valores culturales es la que evita el capricho individual para poder conceptuar históricamente. Y sobre eso se apoya la idea de la objetividad de los conceptos históricos, para lo cual lo que tiene que trabajar es de qué se trata esto de la validez de los valores, ¿sí? Si efectivamente vamos a hablar de juicios de valor o de juicios empíricos apoyados en una relación a valor. Esto me parece que es una de las cuestiones centrales, porque
La idea de cómo se estructura el conocimiento para él es central porque está apoyada en el mundo de la cultura. Conocer significa juzgar, significa reconocer un valor, pero no es un valor determinado desde el individuo, sino que es un valor que vale para todos, o sea, es un valor que vale para el tiempo en el que se está discutiendo, es un valor que tiene una condición de universalidad. O sea, el juicio no podría ser distinto de lo que es. Se supone que vale y vale para todos. Es un imperativo, una necesidad. Y este imperativo está reconocido como legítimo y está aceptado conscientemente. Y ahí se apoya la verdad de ese juicio. O sea que hay tres elementos que en Ricker se compaginan para pensar el mundo humano: la realidad, los valores y la significación. Entonces, ese conjunto es el que le va a permitir a él pensar una ciencia que en todo caso esté sostenida sobre un principio de selección en donde la relación a valores es el presupuesto, pero que en realidad esa selección de valores tiene que ver con los valores de época también y que son valores universales. Me parece que hay ciertas cuestiones que podríamos considerar y que tiene que ver con el proceso que va desarrollando Ricker, y que, por ejemplo, consideramos que lo que se debe exponer es lo que ha sido, no se debe valorar la realidad en términos de juicio de valor, y tampoco, sustraerse a esta trama cultural que está establecida y que está reconocida y que está legitimada socialmente, podríamos decir, por la época, porque esa universalidad de los valores es lo que no permite la actitud caprichosa del investigador. Es decir, no es que el investigador elija porque quiso, porque se le dio que fuera así, sino porque hay una trama valorativa que lo está acompañando para elaborar su cuestión más conceptual y su análisis e interpretación de la realidad. O sea que me parece que esto es bien claro. Quiero terminar con algo que plantea Weber para después seguir con esta línea de discusión. Para Weber, las ciencias sociales han de analizar el aspecto cualitativo de los hechos, y las demás ciencias suelen ocuparse de la objetividad, de los procedimientos que aseguran un conocimiento exacto, o sea, con relaciones cuantitativas. Datos y juicios de valor, hechos y valores se mezclan en el ámbito de lo cultural. Y aquí, cuando ustedes vean en la lectura del ensayo de 1904 de Weber, van a poder recuperar básicamente todo lo que él va tomando de la discusión metodológica alemana y lo que le va incorporando para poder pensar una ciencia empírica de lo social que a su vez tenga algunas condiciones básicas. Primero, que contemple que se va a ocupar de una realidad que es caótica, que es inconmensurable, que no puede ser encontrada simplemente por la observación, pero que a su vez tiene que poder garantizar una cierta objetividad, y aquí después ya vamos a analizar cuáles son los criterios para sostener la objetividad en Weber, y fundamentalmente que sea neutral valorativamente, es decir, la no emisión de juicios de valor va a ser un elemento central. Vuelvo a insistir con esto, es decir, son ideas que ya estaban en la época y que en Rickert aparecen con mucha claridad. Por lo tanto, recuperamos esto, volvemos con el tema de la comprensión, porque para Weber también va a ser insuficiente pensar solo la comprensión y él le va a sumar algún tipo de explicación que la va a denominar pluricausal y probabilística. Pero en definitiva, hasta aquí estamos tratando de transcurrir por esta unidad planteando las discusiones más significativas. Por un lado, ¿qué nos queda? Nos queda la cuestión del monismo metodológico, por un lado, pensando que hay un solo método para las ciencias sociales,
cuestión que persiste en el siglo XX y yo diría que en la actualidad por ahí también está dando vuelta, y la cuestión de pensar el dualismo metodológico que tiene que ver con esta mirada en el sentido de que no hay posibilidades de trabajar objetos diferentes con métodos iguales. O sea que sobre esto, vamos a seguir en todo caso discutiendo. Cualquier cosa nos mantenemos en contacto, me llaman, me escriben, o por mail o por el Facebook, bueno, ya nos encontraremos. Les sugiero la lectura de Pietro Rossi, la lectura del ensayo metodológico de 1904, y también ustedes vayan acompañando lentamente, por supuesto, con la lectura de Schutz, que de alguna manera retrabaja estas cuestiones desde un punto de vista diferente ya en el siglo XX. Bueno, nos vemos, hasta luego.